Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva conferencia del Instituto de Astronomía de la Universidad Galileo. Hoy vamos a hablar de algo impresionante, vamos a hablar de viajes interestelares, vamos a hablar de la velocidad de la luz, pero lo que me tiene más contento es que esta noche nos va a platicar un exalumno del diplomado en astronomía y astrofísica. Para quienes no me conocen, mi nombre es Edgar Castro, soy el director del Instituto de Astronomía en la Universidad Galileo y es un gusto realmente para mí estar reuniéndome con ustedes cada 15 días para poder tener conferencias, grandes conferencias de astronomía. Nosotros teníamos en la universidad un programa desde hace 3 años que hemos estado haciendo de conferencias pues que estén en un salón y entonces llegábamos y dábamos las conferencias y en tiempos de pandemia que estamos ahora, pues no quisimos detenernos, sino todo lo contrario. Lo que estamos haciendo ahora es teniendo estas conferencias cada 15 días en vez de cada mes como veníamos antes, porque estamos aprovechando que podemos comunicarnos a través de la tecnología también y también que pues es una manera que tenemos de atacar un poco esta situación de estrés que tenemos por estar preocupados por otros problemas que nos acongojan, que no vale la pena ahorita tocar este tema. Pero déjenme contarles un poco de quién nos va a hablar. Nos va a hablar, como ya les dije, un, un exalumno del diplomado en astronomía y astrofísica de la Universidad Galileo, pero él no solo es una persona que conoce astronomía, sino que también es un atleta, es coach, es también un emprendedor, un empresario y un líder de opinión que es seguido por muchas personas. Además de eso, profesionalmente, académicamente es ingeniero, eh, graduado de la Universidad eh, del Valle, perdón, que es ingeniero industrial, esto es lo que no me acordaba, ingeniero industrial graduado de la Universidad del Valle con una maestría en administración de talento humano y precisamente tiene una serie de un currículum muy amplio con muchos logros, sobre todo también en el caso del atletismo, una persona que cultiva su cuerpo y también su mente, entonces una persona muy completa, una persona que realmente nos da un ejemplo a seguir porque no solamente le gusta la ciencia, le gusta el ser líder, el liderazgo, sino que también le gusta la parte del ejercicio y mantenerse uno bien, porque donde uno se mantiene bien en el cuerpo, pues también en la mente. Entonces, para mí realmente es un gusto, un placer presentar a ustedes al ingeniero Andrés Fonseca, quien nos va a hablar esta noche de la velocidad de la luz y viajes interestelares. Bienvenido, Andrés, le dejo la palabra. Gracias Inge, y gracias a todas las personas que están conectadas hoy. La verdad es un honor para mí tener este espacio, es algo que me tiene muy emocionado, realmente me apasiona y precisamente mi tal vez trayectoria en el deporte me ha llevado a acostumbrarme a ponerme en situaciones difíciles por mis propios medios y ponerme aquí ante una cámara con ustedes y desarrollar temas que me fascinan. En primer lugar me emociona, pero también es un compromiso para poder aportar algo positivo. Sé que en esta audiencia hay gente de diferente nivel de conocimiento en temas astronómicos, sé que hay gente con muchísima experiencia que va a poner una barda alta con el tema de la información y la calidad de lo que pueda aportar hoy. Y también sé que hay mucha gente que pues me conoce de otros ámbitos y que hoy están conectados, tal vez teniendo su primer acercamiento con una charla astronómica. Es súper importante para mí pues poder entretenerlos también en medio de la situación en la que estamos y me siento muy contento. Le agradezco mucho a la universidad y a todo el personal de Media Lab que se ha aportado de una forma espectacular para hacer esto posible y pues espero que tengamos un buen viaje hoy. Literalmente cuando vi la cuenta regresiva yo me visualicé en un cohete a punto de despegar en esos 2 minutos que se vinieron hacia el cero y estoy contento de que ya estamos en camino
para un viaje que nos va a llevar por diferentes mundos, por diferentes realidades. Espero que incentive a la imaginación de ustedes y los motive también para indagar más en estos temas y que pues también rompamos barreras mentales y nos atrevamos a soñar. ¿Qué seríamos de la humanidad y todo lo que hemos logrado a la fecha si no hubiera habido soñadores a lo largo de toda nuestra historia? Así que vamos a tocar a varios de ellos el día de hoy y espero pues que tengamos un buen viaje. Así que Cristian, arrancamos con la presentación y siéntense cómodos, estamos a punto de empezar. Pues bueno, el tema de hoy, como ya saben, la velocidad de la luz y los viajes interestelares están unidos porque es realmente intrínseco uno con el otro. Y vamos a ir teniendo un recorrido a lo largo de la historia de lo que ha sido para la humanidad comprender la velocidad y cómo esto, comprender la luz y cómo esto nos ha abierto el horizonte para poder llegar a conocer más a fondo la realidad misma en la que estamos metidos. Y no pues puedo empezar sin dar un enunciado que englobe esta realidad. Y es que la luz nos ha abierto el conocimiento del espacio físico, del espacio-tiempo, y también nos ha mostrado el camino hacia el mundo cuántico. Este enunciado es muy poderoso, lo podemos leer como algo superficial, pero si analizamos cada una de las palabras es algo sumamente potente, porque realmente sin la luz literalmente no tendríamos ninguna percepción del entorno en el que estamos. Pero conocer la luz a su profundidad nos ha abierto el camino para conocer los cimientos mismos del nacimiento del universo. Así que entender el funcionamiento de la luz, la naturaleza de ella y su comportamiento nos ha abierto la visión y la percepción del cosmos a unos niveles que no habíamos logrado nunca. Así que nuestra misma adaptación como seres evolucionados y dominantes en la Tierra se ha dependido en gran medida a las adaptaciones que hemos tenido para percibir la luz a través de nuestros sentidos. Así que vamos a ir desarrollando poco a poco y van a entender un poquito más cómo fue que la luz nos llevó desde conocer el entorno físico en el que estamos a entender el mundo cuántico de las partículas subatómicas que conforman la realidad en la que vivimos. Pero les voy a todos ustedes un ejercicio de imaginación. Vamos a trasladarnos a un mundo diferente, a un mundo en el que no existía la electricidad, un mundo en el que no existía la luz artificial y en el que pues el mundo estaba bastante convulsionado. Es el mundo antiguo. Vamos a estar en el planeta Tierra, pero nos vamos a ubicar en la antigua Grecia. En la antigua Grecia no teníamos conocimiento desarrollado de la óptica, no teníamos acceso a instrumentos de observación con microscopios, ni telescopios, ni espectrómetros. Pero ya había pensadores que se tomaban la tarea de tratar de entender la realidad en la que estábamos. ¿Y cómo imaginan ustedes que naciendo en un mundo con esas características podían llegar ustedes a tener la percepción de qué era la luz? Para nosotros es muy fácil ahora y es muy difícil ponernos en esa situación porque para nosotros la luz es algo del día a día, la energía eléctrica y la electricidad es algo con lo que interactuamos todo el tiempo de nuestra existencia. Pero si nos vamos a ese entorno, a ese contexto de ese mundo antiguo, es realmente un reto enorme poder llegar a tener la abstracción de entender y ni siquiera cuestionarnos qué rayos es la luz. Así que, pues ya que están ubicados en ese contexto, vamos a partir de ahí. En ese mundo antiguo fue donde empezó la duda, la indagación por entender qué era la luz. Y esta foto, pues es bastante poderosa porque no es del mundo antiguo. Es una foto del mundo actual, porque al día de hoy, más de 100,000 millones de personas viven sin electricidad. Y eso, pues es una foto que tomada en el Medio Oriente, en lugares remotos, donde personas literalmente no interactúan con la luz eléctrica, no tienen acceso a ella. Y es una triste realidad, pero es algo que es verdadero. Y aprovecho pues para compartirlo con ustedes. Así que nos vamos a la Grecia de Neo, la Grecia de los grandes pensadores, se me fue una, de Platón. Estamos hablando de la edad de oro de la Grecia antigua, en el 427 hasta el 347 antes de Cristo.
Esto pues era una época muy convulsionada. En el 490, por ejemplo, estaba unida Atenas y Esparta tratando de enfrentar a los persas. Y en el 490 precisamente se da la batalla de Maratón, en la que Darío I es derrotado por ese conglomerado de atenienses con espartanos, y la distancia que separaba Maratón de Atenas era de 40 kilómetros, y pues fue cuando Filipides, el famoso corredor que fue enviado para dar la noticia de que habían derrotado a Darío I, y así nace la primera maratón. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estoy hablando? Absolutamente nada, pero me gusta el deporte, entonces creo que era un dato importante histórico que me gustaba compartir con ustedes. Pero pasaron unas cuantas décadas más y pues empezaron a desarrollarse los grandes pensadores como Sócrates, Heródoto, Sófocles, y todos ellos tenían un tiempo de sobra para poder contemplar su entorno y preguntarse las preguntas profundas: quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, y tratar de entender pues el entorno en el que estaban metidos. Y la percepción de la luz que tenía Platón y sus súbditos y aprendices era que la luz emanaba de nuestros ojos, que nuestros ojos sacaban partículas o filamentos muy pequeños que rebotaban con los objetos en nuestro alrededor y nos traían información de vuelta hacia los ojos, que era procesada después por nuestro cerebro, y así era como nosotros percibíamos la luz en general y la realidad. O sea, se creía que la fuente de la luz partía de nuestro propio organismo y que no era algo externo a él. Entonces, ese era el conocimiento popular, era a la conclusión que se había llegado por puros medios empíricos y razonamientos sin llegar a nada de experimentación. Recuérdense que en esa época pues el método científico todavía no estaba bien desarrollado. Y quiero que pongan atención a lo largo de esta exposición en los años en los que vamos a ir partiendo, porque se van a dar cuenta que hay saltos de mucho periodo de tiempo, por lo menos a nuestra percepción humana, de cientos de años, en los que se mantuvo bastante estancado el conocimiento o la percepción de diferentes temas de nuestro entorno. En este caso, pues nos vamos a enfocar en el entendimiento de la luz. Aquí estamos hablando que en el 347 a.C., ahí fue donde se enraizó este entendimiento de lo que era la luz, como que era una fuente de luz que salía de nuestros propios ojos, y pasó mucho tiempo hasta que eso empezó a cambiar. Y ahora pues quiero que se ubiquen en otra época, en otro lugar y en otro contexto. Vamos a irnos al Medio Oriente. Al Medio Oriente, en los años en los que florecía el Medio Oriente, se le llama como la edad del Renacimiento islámico. Y contrasta mucho con lo que estaba viviendo Occidente, porque en el Occidente estábamos en el medioevo, en el oscurantismo medieval, que nos mantuvo bastante atrasados en el desarrollo del conocimiento humano. Pero eso no pasó en Medio Oriente. Entonces Medio Oriente, en ese momento de la historia, estaba floreciendo con ingeniería, con comercio, académicos de diferentes ramas. Empezó a formalizarse la educación universitaria, y fue en el Medio Oriente, en el mundo islámico, donde nació la primera universidad formal. Y dentro de todos estos eruditos que habían en el Medio Oriente, había uno que sobresalía, y fue Alhazen. Él pues vivió del 965 al 1040 después de Cristo. Si se dan cuenta, hay un gap de alrededor de 1200 años. 1200 años en los que todavía no teníamos claro qué era la luz ni de dónde venía. Y hay un episodio súper interesante en la vida de Alhazen. Él era pues obviamente un genio. Estaba metido en muchas ramas del conocimiento, y uno de los problemas que tenían en ese momento en el Cairo, la ciudad que estaba cerca del Nilo, era que las inundaciones en determinadas épocas del año arruinaban las cosechas y ponían en riesgo incluso la vida de las personas que vivían en la orilla del río. Y Alhazen pues había estado pensando en ese problema y había sido bastante vocal en decir que era un problema que era fácilmente solucionable con algún tipo de sistema de compuertas y una solución de ingeniería que pudiera aplicarse para este problema. Y el califa de esa época, al enterarse que este genio estaba hablando de eso, no tardó más en traerlo, contratarlo y decirle: bueno, si tú te puedes hacer cargo de este problema, anda y resolveme el problema de las inundaciones.
Y aquí viene un tema importante, porque él realmente había estado haciendo todos estos enunciados sobre cómo podía hacerlo, pero realmente nunca había viajado a ver el río Nilo y ver los problemas o los retos de ingeniería que implicaba hacer un megaproyecto de este calibre. Y cuando llega y encuentra la realidad de lo que era el río Nilo, lo que eran las inundaciones y todo lo que implicaba, y las limitaciones tecnológicas y de personal que tenía en ese momento, se da cuenta que era una misión imposible. Pero este califa era una persona súper violenta, súper errática e implacable en el tema de cuando a alguien le quedaba mal o cuando él quería hacer algo y no podía funcionar de la forma en la que él quería. Entonces se enoja muchísimo al enterarse que Alacén está empezando a echarse para atrás con el proyecto, y Alacén no encuentra otra forma de escapar de la muerte que fingir su demencia. Alacén empieza a actuar de una manera completamente errática, a cometer comportamientos súper extraños, y entonces el califa dice, bueno, este tipo se volvió loco, de la genialidad a la locura hay muy poco espacio, y lo manda a recluirse a una celda durante 10 años. Todos estamos viviendo ahorita una cuarentena, y es importante que tomen en cuenta qué es lo que pasa con algunas de estas personas cuando están en periodos de reclusión. Alacén estuvo 10 años metido en un calabozo. En ese calabozo apenas tenía acceso a fuentes de luz, y durante ese periodo de 10 años, que fueron 10 años porque hasta que murió el califa, él se atrevió otra vez a salir a la luz pública, a convencer a sus captores de que él estaba mentalmente sano, y sale a la luz, regresa a la vida social después de 10 años de estar enclaustrado. Pero durante esos 10 años el tipo no hizo más que desarrollar todo el entendimiento de la luz y de cómo la luz venía de la fuente natural que es el sol. Hizo bastantes experimentos con la limitada luz que entraba por su celda, e incluso llegó a desarrollar la cámara oscura o estenopeica, que es pues una cámara en la que se reduce la entrada de un haz de luz por un orificio muy pequeño de menos de 1 milímetro, y la entrada de luz a través de ese pequeño agujero proyecta la imagen que está enfrente del agujero en un fondo oscuro en la parte de atrás. Y este fue el primer experimento validado que nos dio una certeza de que la luz no era emanada por nuestros ojos, sino que la luz venía de fuentes externas. En este caso podía ser una vela, una fuente artificial, o el sol como una fuente natural. Esto fue monumental, o sea, nosotros lo podemos ver como algo muy superficial, pero realmente fue algo enorme. Alacén desarrolló 7 tomos en los que describía todo su entendimiento de la luz, de las lentes ópticas, de la difracción, y todo eso lo desarrolló en su gran parte durante esos 10 años que estuvo metido en un calabozo. Así que reflexionemos un poquito, llevamos 3 meses nosotros metidos en esta cuarentena. Pues quisiera ver qué tanto hemos aprendido, qué hemos hecho, si hemos sacado al menos un curso de algún webinar o algo por el estilo. Ya ustedes, aquí hay varias personas conectadas, entonces ya están haciendo algo positivo por ampliar su conocimiento, y los felicito, pero realmente esto debería inspirarnos. Alacén, en esos 10 años de estar metido en un calabozo, desarrolló enormemente y dio un salto del entendimiento de la luz. De hecho, se le conoce como el primero en aplicar el método científico, de partir de una observación, plantear hipótesis, experimentar y después validar cuáles eran los resultados de estos experimentos para guiar sus resultados. Esto fue enorme, fue monumental, y cambió el estudio de la óptica y el desarrollo después de instrumentos ópticos que iban a venir en la historia. Así que fue un antes y un después. Pero si se dan cuenta, estamos hablando que fueron apenas en los primeros 1000 años después de Cristo. Pasaron muchísimos años más hasta que obviamente llegó el enorme Newton, que ya muchos de nosotros lo conocemos por todos los aportes que hizo en la humanidad. Pero me encanta empezar con el epitafio que Alexander Pope puso en su tumba. Y él dice que la naturaleza y sus leyes yacían ocultas en la noche, y Dios dijo que se haga Newton, y a partir de eso todo fue luz. Eso está escrito en la tumba de Newton y es muy hermoso, y habla de la luz, habla de la oscuridad en la que nos manteníamos con la ignorancia sobre muchos temas, y Newton fue esa luz que iluminó el conocimiento de la humanidad en muchísimos sentidos. Y uno de los aportes más grandes
fue pues precisamente la teoría de la luz, que para él la luz se comportaba como una partícula. Recuérdense que Newton fue el que creó el entendimiento de las leyes de gravitación y la mecánica de los cuerpos. También fue el primer gran unificador de las leyes que rigen a los cuerpos en la Tierra y los cuerpos afuera de la Tierra. Él unificó todas las leyes que realmente nos dieron el entendimiento de los fenómenos que pasaban en la superficie de la Tierra y también los que pasan en los cuerpos celestes. Fue la primera gran unificación de la historia y fue algo súper grande, pero algo súper importante también de entender de lo que vivió Newton y ese periodo en el que él desarrolló todo esto. Adivinen en qué contexto se encontraba. Pues Newton estaba nada más y nada menos que pasando una pandemia enorme en ese momento, en el 1665, que fue una peste en Londres, la gran peste de Londres. Estuvo más de 2 años alejado de toda la sociedad, alejado del mundo, trabajando en sus teorías. Durante más de 2 años estuvo metido en ese lugar desarrollando todo. Cuando salió y regresó a la vida pública a dar clases en la universidad en la que daba, fue cuando nos regaló a todo el mundo lo que había logrado desarrollar con su entendimiento de la luz y los cuerpos celestes. Entonces fue algo enorme. Y es otra vez lo mismo. El ejemplo de un gran genio, una mente metida en un contexto en el que no tenía nada más que hacer que vivir consigo mismo y desarrollar algo hermoso que podía compartirle a la humanidad. Y dentro de lo que él fue desarrollando fue el entendimiento de la luz como su comportamiento a nivel de partículas. Él utilizó el prisma, que es lo que veíamos en la imagen anterior. Aquí vemos que él en un pequeño agujero, como lo que hizo Alhazen, logró concentrar un haz de luz. Él se dio cuenta que la luz viajaba en línea recta y colocó un prisma. Al colocar el prisma, se desglosó todo el rango energético de la luz visible, que es la combinación de todos estos colores. Y entonces se dio cuenta que también la luz se puede reflejar en un espejo y empezó a imaginarse y a desarrollar experimentos que pues lo iban guiando a que la luz se comportaba como una partícula. Aunque con esto no lograba del todo explicar la difracción, que es un fenómeno en el que cuando la luz cambia de medio, el ángulo de proyección de la luz se ve alterado. Pero él a esto se lo atañaba que el éter, que era también una noción de una sustancia que envolvía absolutamente todo el universo y todos los cuerpos, estaba en todos lados y que entonces era la interacción con el éter la que hacía estos cambios. Era algo que no estaba muy bien fundamentado, pero ya el peso que tenía Newton como científico hizo que la mayoría de las personas de ciencia de la época se compraran la idea de que la luz funcionaba como una partícula. Y eso fue lo que quedó por mucho tiempo. Pero hubo siempre alguien que tenía una idea diferente. Eso es lo lindo de la ciencia, que al final el conocimiento se va construyendo sobre debatir los resultados de otro científico y buscar las formas en las que los resultados pueden ser no consistentes y plantear nuevas soluciones. Y el gran rival en esta dinámica entre si era la luz una partícula o si la luz se comportaba como una onda fue Huygens. Y creo que me puse uno. Bueno, y Huygens vamos a ver más adelante, que Huygens era el que defendía que la luz se comportaba más como una onda y no como una partícula. Pero realmente la comunidad científica se quedó con la idea de que la luz era una partícula a través de la investigación de Newton, y eso fue el paradigma que permaneció por mucho tiempo. Pero esto abrió el debate a nuevos planteamientos. La luz, entonces, si era una partícula, tenía una velocidad. Esta velocidad podía ser medida o no podía ser medida. Si esa velocidad era infinita o era finita. Ya Galileo Galilei había tratado de medir la velocidad de la luz, colocando a una diferente distancia algunas lámparas de gas en la noche y trató de medir la velocidad, pero era tan rápida que le fue imposible realmente poder definir la velocidad de la luz. Y pasaron muchísimos años hasta que por fin Christian Romer desarrolló una observación en las lunas de Júpiter y se dio cuenta que los eclipses de las lunas de Júpiter cambiaban en la duración en la medida en la que la Tierra
estaba ya sea más cerca o más alejada de Júpiter. Aquí en este pequeño cuadrito que ustedes observan, se dan cuenta que el Sol obviamente está en el centro, la Tierra está girando alrededor de él y tiene periodos en su trayectoria en los que está más cerca que Júpiter y otros en los que está más lejos. Y a través de observaciones muy minuciosas, ellos podían observar las lunas girando alrededor también de Júpiter. Recuérdense que para este momento ya se había desarrollado el modelo heliocéntrico, en el que el Sol era el que estaba en el centro del sistema solar y no el modelo geocéntrico que había existido por muchos años, en los que la Tierra era el centro del universo y todo giraba alrededor. Ya Johannes Kepler había desarrollado también la matemática que describía las elipses de los movimientos celestes. Y básicamente todos los cuerpos celestes que se el centro gravitatorio del sistema en uno de los focos de esta elipse. En este caso, pues la Tierra gira en una elipse alrededor del Sol y el Sol está en uno de los focos de esa elipse. En el caso de Io, que es una de las lunas de Júpiter, hace lo mismo, gira en forma de una elipse y Júpiter, que es quien domina gravitatoriamente a Io, está en uno de los focos de esa elipse. Y entonces Romer, observando que había una diferencia entre el tiempo que tardaba un eclipse de Io cuando estabas más cerca o cuando estabas más lejos del planeta, se dispuso a hacer una medición de la velocidad de la luz. Él dijo, bueno, aquí lo que sucede es que el Sol está proyectando la luz sobre Júpiter y sobre Io, pero cuando hay un momento en el que la Tierra está más cerca de Júpiter, el eclipse se ve más rápido que cuando la Tierra está más alejado del planeta Júpiter. Y entonces dijo, esta diferencia de tiempo solo puede deberse a que la luz le lleva más tiempo recorrer la distancia cuando está más alejado de la Tierra que cuando está más cerca. Espero que con el dibujito les quede más claro y esta explicación, pero es bastante lógico. O sea, en la medida en la que la Tierra estaba más lejos de Io, a la luz le iba a llevar más tiempo llegar desde donde estaba Io hasta donde estaba la Tierra. Y entonces a través de esos cálculos logró definir una velocidad de luz en 214,000 kilómetros por segundo. Algo bastante grande, mucha gente pues no estaba muy convencida, pero a través de la matemática y la solidez de los cálculos, pues quedó definido en primer punto algo súper importante, y es que la luz podía ser finita o era finita. Había personas que todavía no terminaban de convencerse, pero sabíamos que la luz no era instantánea ni infinita, ni tenía una velocidad infinita, sino que la podíamos medir. A partir de ahí se fueron haciendo diferentes experimentos para ir perfeccionando el cálculo de esta velocidad. Alrededor de un 72% de exactitud para el 1600 fue algo épico, fue algo realmente muy importante para nosotros. Dentro de toda esta dinámica nos vamos a que los observatorios y las personas que estaban estudiando los cuerpos celestes tenían un reto enorme, y era definir a qué distancia estaban los cuerpos celestes de la Tierra. Recuérdense que estamos hablando de la velocidad de la luz y los viajes interestelares, y que si queremos hacer un viaje, tenemos que tener las bases del entendimiento de lo que implica esto. Y pues algo importante es saber la distancia que vamos a tener que recorrer. Y bueno, recurrieron a la técnica del paralelaje. Esto es algo que en la gráfica lo pueden ver en este GIF que tengo aquí enfrente. Si se dan cuenta, tenemos diferentes objetos a diferentes distancias. Y básicamente lo que hace la gráfica es replicar lo que sucedería si estuviéramos viendo un punto fijo con los dos ojos y luego estuviéramos cerrando el ojo derecho y cerrando el ojo izquierdo y abriendo el ojo derecho y así sucesivamente. Veríamos que la posición de ese objeto que estamos observando va a cambiar con respecto a qué ojo está observando el objeto. Y vamos a ver que se mueve ese objeto, aunque permanezca en un estado estático, con respecto al fondo de lo que hay atrás. Y aquí lo podemos ver. Vemos que los objetos más cercanos a nuestra vista se mueven más que los que están más lejos. Tal vez les va a quedar más claro con la explicación de cómo fue que lo aplicaron ya para medir distancias astronómicas. Pero básicamente lo que hicieron fue que colocaban dos observatorios separados por una distancia conocida y observaban el mismo objeto celeste. O sea, veían alguna estrella, por ejemplo, los dos observatorios. Sabían qué distancia había entre cada uno de los dos observatorios en el momento en que se observaba un cuerpo celeste.
y a partir de cálculos trigonométricos podían estimar entonces cuál era la distancia a la que se encontraba este cuerpo celeste. Esos son los principios del paralelaje y nos da entendimiento de dónde estamos ubicados en el sistema solar y dónde están ubicados los demás cuerpos celestes en relación a la Tierra, algo súper importante. James Bradley en 1725 empezó a aplicar esto para hacer algunos cálculos también relacionados con la luz. Vamos a ir al siguiente slide. Ya nos vamos al 1728, ya pasó un buen periodo de tiempo de lo que Newton había hecho y lo que Huygens había hecho también con respecto a la luz. Y viene James Bradley y observando los cuerpos celestes, estimando distancias de la Tierra hacia esos cuerpos celestes, descubre una peculiaridad de la luz, y es que la luz al final podríamos, en ese momento, como les digo, sabíamos que, o creíamos que la luz se comportaba como una partícula. Entonces podíamos hacer la analogía que aparece en este dibujito. Si vemos que la lluvia cae sobre nosotros en una forma en línea recta, en una trayectoria vertical, y nuestro paraguas pues tiene que estar justo sobre nosotros para que no nos mojemos. Pero ¿qué sucede si nosotros empezamos a correr en alguna dirección? Lo que va a suceder es que aparentemente la lluvia va a cambiar su dirección y va a ir en una posición más horizontal con un ángulo hacia nosotros que va directamente relacionado con la dirección en la que vamos corriendo. Entonces, para no mojarnos, ya no vamos a tener la sombría justo sobre nosotros, sino tenemos que darle ese ángulo específico para evitar que la lluvia caiga frente a nosotros. Y básicamente el mismo fenómeno ocurría con la luz a través de la velocidad de la Tierra en su traslación. Teníamos una estrella ubicada en determinada posición en el cielo, pero el movimiento de traslación de la Tierra hacía lo que este corredor haría, la misma dinámica. La Tierra va a estar moviéndose en dirección hacia algún punto, y los rayos de luz reflejados de ese cuerpo celeste, entonces, para que entraran en nuestro telescopio, teníamos que darle un ángulo determinado al telescopio. Y entonces lo mismo que habíamos hecho anteriormente a través de pura mate y de cálculos trigonométricos, lograban determinar que ese ángulo nos podía dar una razón de la velocidad de la luz. Teníamos entonces que darle un ángulo específico, que era la tangente de ese ángulo, iba a ser igual a la velocidad de la Tierra en su órbita alrededor del Sol, que eso ya lo conocíamos, porque también se había hecho ya un desarrollo importante en astronomía para definir cuál era ese tiempo y esa velocidad de la Tierra alrededor del Sol. Y entonces podíamos, a partir de eso, tener la incógnita, que sería la velocidad de la luz, llegando hacia nosotros a través de ese ángulo. Y en conclusión, llegó a un valor de 283,000 kilómetros por segundo, bastante más arriba de lo que había hecho Romer anteriormente, y ya se acercó muchísimo más a lo que sabemos hoy, que son los casi 300,000 kilómetros por segundo. Tuvo casi un 95% de exactitud. Fue un paso bien importante en acercarnos a ese valor. Obviamente, para poder entender las implicaciones de la luz, mientras más exactos estuviéramos, íbamos a tener mejores resultados en experimentos y en observación. Así que James Bradley dio un paso muy importante y descubrió pues la aberración de la luz. Pero a todo esto seguíamos con el mismo debate que había habido desde hace 100 años atrás, si la luz era una onda, si era una partícula, si la velocidad se veía afectada por el movimiento de un emisor de la fuente o no, si el éter era el medio por el cual viajaba la luz, ya si la luz realmente era una onda como el sonido, que necesita un medio para viajar como lo es el aire. Entonces, hasta este momento todo el mundo estaba bastante comprado y bastante en el barco del éter. El éter como siendo esa sustancia que envolvía todo. Huygens explicaba a través de su modelo de ondas la reflexión y la refracción y también la difracción de la luz a través de experimentos. Pero Newton también tenía experimentos que explicaban perfectamente cómo interactuaban las partículas, entre comillas, de luz cuando chocaban con un cuerpo. Los dos eran incompletos y los dos tenían puntos flojos en su teoría. Así que, pues, no habíamos tenido todavía algo concreto en cuanto a la naturaleza de la luz. Hasta que llegó James Clerk Maxwell y logró hacer una segunda unificación en el conocimiento de la ciencia, algo súper importante. Él unió
los principios del magnetismo con los de la electricidad. Se dio cuenta que ambos fenómenos son dos pares de una misma cosa. Y nació una tercera fuerza en la naturaleza, que es la fuerza electromagnética. Tenemos que en esta pequeña imagen vemos un campo eléctrico que siempre va a ser perpendicular al campo magnético que está intrínseco a él. Y también había habido experimentaciones anteriores con Faraday, por ejemplo, en el que se daba cuenta que cuando había un campo magnético y tú introducías un cable conductor, podías inducirle una corriente eléctrica a ese cable a partir de ese campo electromagnético. Al mismo tiempo veías que un cable que tenía una corriente eléctrica viajando en determinado sentido era atraído a otro cable que tenía una corriente eléctrica viajando en el mismo sentido y era repelido por un cable que tenía una corriente eléctrica en el sentido contrario. Lo mismo que pasa con un imán cuando unimos un imán positivo con uno negativo o uno negativo con uno positivo. Entonces empezaron las nociones de que había algo ahí que relacionaba la electricidad con el magnetismo, pero no había una mate sólida que describiera todos estos fenómenos hasta que Maxwell lo logró hacer. Pero lo más importante es que él dijo, la luz es una onda electromagnética y no necesita de ningún medio para viajar. Y viaja pues a 300,000 kilómetros por segundo aproximadamente. Entonces fue un paso importante. Maxwell también definió el espectro electromagnético que va desde los rayos X, desde los rayos gamma, perdón, hasta las ondas de radio. Los rayos gamma son los más energéticos y las ondas de radio son las menos energéticas. También Planck había hecho un aporte importante con la constante de Planck y sabíamos que la frecuencia de una onda electromagnética, mientras más alta fuera la frecuencia, más energética era esa onda. Entonces empezaba a haber en el tema de la luz mucho más entendimiento, pero siempre quedaba algún punto que no estaba completamente, no terminaba de explicar lo que se observaba en las experimentaciones. Porque, por ejemplo, había un intercambio energético entre los rayos de luz cuando chocaban con un cuerpo que no lo explicaba el electromagnetismo de Maxwell. A nivel microscópico, todavía había algunos temas de la luz que no estaban claros y tenía que pasar más tiempo hasta que llegáramos a tener los medios y el entendimiento para realmente decir qué era lo que pasaba a nivel microscópico con la luz. Así que se viene la revolución en el conocimiento de todo lo que sabíamos de la luz anteriormente. Max Planck define la constante de Planck como un intercambio energético en paquetes entre la materia y los electrones, y también dice que la luz intercambia energía también a través de pequeños cuantos, que en este caso para la luz fueron denominados fotones. Y entonces realmente antes se creía que era un flujo continuo de energía el que partía entre las ondas electromagnéticas, pero Planck se da cuenta que no, que el intercambio energético es en pequeños paquetes, unidades determinadas que, si no estoy mal, la constante de Planck es 6.6 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Es algo muy pequeño y realmente el haber logrado medir eso a través de puros cálculos matemáticos fue enorme y Planck pues ganó un premio Nobel por eso. Albert Einstein hace algo todavía más importante y es que logra entender el efecto fotoeléctrico. Él dice, bueno, cuando la luz viene y choca con un material, estos fotones, que en ese momento estaban empezando a hablar de fotones, chocan con los electrones y los expulsan y pueden inducir a través de ese choque una corriente eléctrica también. Entonces, el electromagnetismo de la luz visible podía hacer o podía inducir una carga eléctrica a través de un conductor. Y bueno, realmente algo que muy poca gente sabe es que Albert Einstein ganó el premio Nobel precisamente por ese estudio en el estudio del experimento fotoeléctrico con los materiales. Y no lo hizo por la relatividad general ni la relatividad especial, que fue por lo que realmente todos lo conocemos. Louis Broglie entonces dijo que esta unificación era clave, porque entonces por primera vez en la historia de la humanidad entendíamos que la luz era tanto una onda
como una partícula, o sea, se comportaba de las dos formas, dependiendo del experimento que aplicáramos para tratar de entender la luz. Y esta imagen que les comparto aquí es algo pues súper importante porque es muy reciente, es apenas del 2019 y es la primera vez en la historia en la que logramos tener una imagen que nos muestra la naturaleza dual de la luz. Nos muestra cómo es que viaja como una forma de onda ondulatoria. Al mismo tiempo vemos todo el espectro energético que la compone, siendo el ultravioleta, el color violeta, el más energético, con una frecuencia más baja, y el rango rojo, el de una onda más amplia y el menos energético. Y realmente si nosotros pudiéramos ver el espectro electromagnético completo, nos daríamos cuenta que si, digamos, todo el espectro electromagnético fueran las teclas de un piano, el ojo humano apenas tiene la capacidad de observar lo que equivaldría a una tecla de todo ese piano completo de diferentes ondas de frecuencia y energía. Entonces realmente el ojo humano está muy limitado a entender la realidad que nos envuelve con nuestras capacidades visuales. Teníamos que desarrollar otro tipo de tecnología que nos permitiera ver en otros rangos de frecuencia. Y eso fue clave para entender el cosmos y entender realmente todo lo que pasaba a nivel microscópico. Esta fue la primera vez también que teníamos un acercamiento con el mundo cuántico. El tema de que los cuantos energéticos salieran a relucir ya nos daba la pauta de que el entendimiento a nivel microscópico era algo que teníamos que empezar a cambiar paradigmas para poder entenderlo. Se comportaba como algo que nunca habíamos visto. ¿Cómo era eso? Que dependía del experimento que hiciéramos, la luz se iba a comportar como una onda o como una partícula. ¿Qué significa? Y bueno, vamos a darnos cuenta más adelante que esto se extrapoló incluso a la materia. Y realmente los átomos, los electrones, los protones se comportan siendo partículas, entre comillas, como ondas. Entonces, eso es lo más importante del entendimiento de la luz. Y vamos a ver las implicaciones que tuvo todo este pequeño resumen, que es muy poderoso, muy condensado, y podríamos tener una charla completa solo de esto. Pero vamos a seguir avanzando. ¿Cuáles fueron las implicaciones entonces hasta este punto en la historia de entender la naturaleza de la luz, de entender que era una cantidad finita? Y algo súper importante en el aporte de Einstein fue que definió a la luz como no solo una cantidad finita, una velocidad finita, cerca de los 300,000 kilómetros por hora, sino que dijo que no dependía de la velocidad de su emisor, sino que era una constante universal. No importaba en dónde estuviera el observador y dónde estuviera la fuente de luz, la luz siempre iba a viajar a la misma velocidad, no importaba si había movimiento entre los dos o no. Y esto fue enorme, porque antes de que Einstein diera esta teoría de la relatividad especial, no había una forma, no existía una forma en el conocimiento humano en el que pudiéramos saber la cronología de los hechos que observábamos en el cosmos. Porque si todo era relativo, el tema de la relatividad, para que lo entiendan, no fue realmente descubierto por Einstein, venía desde la época de Galileo. Y hay un ejemplo muy bonito, que por ejemplo Galileo se subió a un barco y en el barco él estaba haciendo sus experimentos con los planos inclinados, dejando caer pelotas de diferentes pesos por planos inclinados, y se dio cuenta que él muy fácilmente dentro del barco podía medir la velocidad de cada una de estas bolas en el plano inclinado. Pero después se puso a pensar, ¿cómo estando dentro del barco puedo medir la velocidad del barco si no tengo un punto de referencia? Entonces se dio cuenta que las velocidades no se iban de las pelotas, dependían también de qué punto de referencia podía tomar. Si las velocidades de las pelotas iban en la misma dirección del barco, la velocidad total en base a un punto de referencia fuera del barco, para una de las pelotas era la suma de la velocidad del barco más la suma de la pelota en sí misma, de la pelota en sí misma. Entonces empezó a darse cuenta que todo era relativo, las velocidades eran relativas. Pero si eso se aplicaba al universo en general, entonces estábamos en una situación muy difícil porque no habría forma de poder entender qué pasaba antes o qué pasaba después en nuestras observaciones astronómicas. Realmente no hubiéramos sabido cuándo o cómo fue el inicio del universo.
ni poder proyectar cómo sería la evolución del universo más adelante, porque no existía una métrica que nos dijera el orden de los sucesos. No había una forma de relacionar un efecto con una causa, si no teníamos una métrica establecida que nos dijera, bueno, esto es así. Si la luz es una constante, entonces podemos entender por primera vez en la historia de la humanidad la cronología de los hechos que podemos observar en el cosmos. Es algo abstracto y tal vez difícil de entender, pero realmente es algo enorme. O sea, sin ese conocimiento no podríamos no podríamos haber desarrollado todos los modelos de la evolución del universo en cosmología como lo sabemos al día de hoy. Y bueno, hay muchas cosas que decantan a partir de esto. La relatividad especial de Einstein, que definió esa constante universal de la luz, pues también decía que también quedaba un poco incompleta porque no tomaba en cuenta la gravitación. Entonces pasaron alrededor de 10 años más, en 1915, cuando Einstein salió con la relatividad general. Y esto pues ya tuvo implicaciones todavía más grandes, porque entonces se unificó el espacio con el tiempo. Ya nuestro entendimiento del universo ya no era en 3 dimensiones. Hermann Minkowski, que pues muy poca gente lo menciona, pero él fue uno de los principales creadores de la unificación de la naturaleza de la geometría del universo con el espacio-tiempo. Todo el mundo habla de Einstein, pero no de Hermann Minkowski y sus ecuaciones. Pero realmente la relatividad general de Einstein necesitó del aporte de Minkowski para realmente completarse y volverse un sistema muy robusto en el que el espacio y el tiempo estaban unidos, era algo como una malla que se unía. Y a partir de esto pudimos ver otros fenómenos ya experimentales que confirmaban el tema de que el espacio y tiempo, fuerza gravitacional en su entorno, y atrás de ese objeto vemos diferentes galaxias. Y la luz de estas galaxias llega hacia la Tierra, pero cuando pasa por este objeto, la luz se deforma, ¿sí? Y esto es una lente, lo que se conoce como una lente gravitacional. Y lo lindo de entender esta imagen, y que voy a hacer mi mejor esfuerzo porque ustedes lo entiendan, es que, por ejemplo, cuando nos usamos unas gafas para ver mejor, estamos haciendo uso, estamos valiéndonos de la difracción de la luz. La luz viaja por el aire en línea recta, pero cuando llega el vidrio de nuestros lentes, el ángulo cambia. Y a través del conocimiento, el entendimiento de la óptica, usamos eso a nuestro favor para amplificar la cantidad de luz que entra en nuestros y permitirnos ver mejor. Ese es el principio del funcionamiento de los lentes que utilizamos. Y lo mismo se aplica a este modelo. Los rayos de luz de atrás de ese objeto que doble la luz cuando pasa cerca de él, va directamente enfocada en la trayectoria de la luz del ángulo de la Tierra. Nos permite, a través de nuestros instrumentos de observación, poder ver un detalle enorme de esas galaxias que está atrás, ayudados por esa aplicación en la trayectoria de la luz, por este cuerpo que la dobla. Vamos a ver unas imágenes para tratar de ejemplificar mejor cuál es la estructura del universo a partir de todos estos aportes de Einstein y de los otros grandes científicos de la época. Hay algo importante que también es necesario hablarlo y que voy a tratar de aclararlo porque es bien frustrante para mí haber ido a diferentes conferencias, escuchar incluso en charlas de profesionales cuando alguien pregunta, bueno, ¿qué significa que nada puede viajar más rápido que la luz? Y las respuestas son bien desconcertantes. Dicen, bueno, porque entonces el modelo de Einstein deja de funcionar. O sea, eso no te dice. Entonces, realmente tenemos que entender y pues me van a empezar a meter algunas fórmulas y algunos datos que nos van a ayudar a tener visión de qué es lo que está pasando. Pero, ¿qué significa realmente pueda viajar más rápido que la luz? Todos lo hemos escuchado y en realidad realmente es pésima la explicación nos dan y como les digo, universitario a veces se quedan muy cortos. Para entender por qué es que nada pueda viajar más rápido que la luz, tenemos que ser cuidadosos con las palabras. Realmente lo que realmente sale de la relatividad especial de Einstein es que nada que tenga masa
puede viajar más rápido que la luz en el vacío. Ese es el enunciado real y completo de esto. ¿Pero por qué? Todos conocemos la masa ecuación de Einstein, que es la energía igual a la masa por c, que es la velocidad de la luz al cuadrado. Esto es para sistemas en reposo. Pero cuando estamos viendo sistemas en movimiento, la cosa cambia. Y la segunda ecuación, en donde se relacionan las masas, las velocidades de la luz y el momento de una partícula en movimiento. Y esa es la parte clave. El momento es igual a la masa de esa partícula en movimiento por su velocidad. Y cuando nosotros estamos moviéndonos a velocidades relativistas, que para la gente que ya tiene algún conocimiento de astronomía esto es muy común de escuchar, pero para la gente que no, cuando hablamos de velocidades relativistas, tenemos velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz. Es que el momento de ese cuerpo que empieza a acelerar y acelerar y acelerar para acercarse a la velocidad de la luz, acumula momento. Y el momento implica que su masa aumenta. Si la energía necesaria para llevar un cuerpo masivo a acercarse a la velocidad de la luz cada vez va en aumento y en un aumento exponencial cuando nos acercamos a esos 300,000 kilómetros por segundo. Entonces, para resumirlo de una forma en la que todos lo entiendan, y si alguien les llega a preguntar por qué rayos es que nada masivo puede moverse más rápido que la luz, la respuesta es porque no hay energía suficiente en el universo para que un cuerpo con masa alcance la velocidad de la luz. La energía necesaria para mover un cuerpo masivo, por muy poca que sea la masa, a la velocidad de la luz, tiende al infinito. Entonces, no existe, no hay forma en la que algo que tenga masa pueda viajar a la velocidad de la luz. Matemáticamente es inconsistente, pero está muy respaldado por números y por proyecciones y por observaciones. Entonces, no es solo porque a Einstein pues, se le ocurrió que esa constante hacía que todo su sistema fuera congruente, sino que realmente está respaldado por experimentos. Ahora, sí hay cosas que viajan más rápido que la luz, como por ejemplo un neutrino. Un neutrino es una partícula de una masa casi despreciable, casi cero, que puede viajar más rápido que la luz cuando viaja a través de agua. ¿Sí? Entonces es algo masivo que en un momento determinado puede alcanzar velocidades supralumínicas. Y esto, pues hay experimentos en Japón, hay un detector de neutrinos que está metido en una profundidad enorme con agua ultra purificada, en el que cuando los neutrinos pasan por esta agua ultra purificada, aceleran a velocidades más rápidas que la luz. Pero esto no viola las leyes de Einstein, no viola la relatividad general de Einstein, porque estamos hablando que no es un objeto en el vacío. Entonces recuérdense, el enunciado correcto es que nada que tenga masa en el vacío puede viajar más rápido que la luz. Y de aquí hay una parte importante que fue un aporte de Stephen Hawking, el difunto Stephen Hawking, que dijo algo para tratar de explicar esto, y es que cuando un cuerpo se mueve a un 10% de la luz, su masa aumenta en un 0.5%. O sea, no es mucho la diferencia. Digamos, ustedes pesarían 0.5% más si estuvieran viajando a un 10% de la velocidad de la luz, pero cuando su velocidad alcanza el 90% de la velocidad de la luz, ustedes pesarían por el momentum de inercia necesario más del doble de la masa que tienen en reposo. Y entonces ahí es donde vemos que la energía empieza a irse y a dispararse al infinito. Hay otra cosa importante que lo hemos escuchado muchas veces, y es que el tiempo también es diferente para alguien que viaja a la velocidad de la luz o a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Y también voy a hacer mi mejor esfuerzo por aclarar ese punto, porque hemos oído ahí la paradoja de los dos gemelos, que uno viaja a la velocidad de la luz, el otro se queda estático en la Tierra, uno envejece que el otro, pero ¿qué rayos pasa en ese proceso y por qué es eso? Y bueno, todo deriva de que la constante universal es la velocidad de la luz. Y aquí esta gráfica lo muestra de una forma en la que a mí se me facilitó muchísimo entenderlo. Y es que en la primera parte tenemos un haz de luz que viaja desde una fuente hacia un espejo y rebota en línea recta, ¿sí? Ese vagón que está parado ahí, pues rebota de arriba hacia abajo a la velocidad de la luz, obviamente, porque es una fuente de luz artificial. Y la distancia que recorre la luz es una distancia d. Pero ¿qué sucede si ese mismo vagón empieza a moverse en cierta dirección
y un observador afuera del vagón observa cómo ese haz de luz va viajando. Ahora nos damos cuenta que sale el haz de luz en dirección al espejo, pero el vagón va en movimiento. Entonces, la distancia que recorre es ya no una línea recta, sino es una línea tangente. Los que recuerdan algo de trigonometría, pues se dan cuenta que esta línea tangente es un primer recorrido de la luz y después la luz rebota en el espejo y regresa nuevamente a la fuente de luz, generando otra línea tangente. Entonces la distancia que recorrió la luz pasó de ser una línea recta vertical hacia arriba a ser dos tangentes con un ángulo determinado. O sea, la distancia aumentó muchísimo. Y para que pueda conservarse la constante de la velocidad de la luz, algo tiene que pasar. ¿Y qué es lo que pasa? Que tenemos que introducir las ecuaciones de Lorentz para determinar cuál es esa variable que cambia en el sistema para mantener consistente la velocidad de la luz. Inevitablemente, lo único que podemos hacer, si la velocidad de la luz es constante, la distancia recorrida por ese haz de luz está aumentando, es que el tiempo se tiene que hacer más pequeño. Entonces, esta es la demostración clara de por qué es que el tiempo pasa más lento para alguien que viaja a la velocidad de la luz y alguien que está en reposo. Mientras más cercano estemos a la velocidad de la luz, el tiempo se va haciendo cada vez más pequeño hasta tender a cero. Un fotón no tiene percepción del tiempo como nosotros lo tenemos. Para un fotón, el inicio del Big Bang hace 14 mil billones de años, hace 14 billones de años, es lo mismo que si fuera el instante presente. Entonces, esto tiene una implicación enorme para nosotros que estamos planificando un viaje interestelar. Tenemos que saber cuál es la diferencia entre el observador y la gente que se queda. Hay experimentos que ya lo han hecho con relojes de cesio y los han puesto en órbita, en satélites, y los han comparado con relojes en la superficie de la Tierra y pues se dan cuenta que hay una variación. Y esto es completamente consistente. Esta es una forma de viajar al futuro. Si nosotros viajamos a una velocidad súper rápida y regresamos después a la Tierra, habremos viajado al futuro porque el tiempo en la Tierra habría pasado más rápido que lo que pasó con nosotros. Entonces vamos a ver que la dilatación del tiempo tiene dos implicaciones o dos formas en las que se da. Una es por la velocidad, o sea, mientras nuestro cuerpo o el cuerpo esté viajando a una velocidad más alta, el tiempo para ese cuerpo va a ser mucho más pequeño que el tiempo de un cuerpo en reposo, pero también hay una variación de la dilatación del tiempo debido a la fuerza gravitatoria. Y esa es la siguiente imagen que vamos a ver y espero también que les quede claro. Aquí vemos cómo el Sol ejerce una fuerza gravitatoria en todo su alrededor y genera una deformación del espacio-tiempo. Recuérdense que Minkowski y Einstein dijeron que el tiempo y el espacio están completamente unidos. Y aquí vemos ahí, realmente esta es una imagen que no es tan real porque es solo en 2D. Realmente la deformación que hace el Sol en el espacio-tiempo es en 3D. Entonces se vería algo mucho más complicado, pero para que se pueda ver de una forma en la que se pueda entender mejor para nosotros es esta imagen. Pero entonces aquí lo que pasa es que la distancia entonces ahora, por esa deformación que ejerce la fuerza gravitatoria, es mayor que si estuviera en una línea recta. Si el Sol no estuviera ahí y el espacio-tiempo fuera una recta perfecta, entonces recorrería menos distancia el haz de luz en llegar desde el satélite a la Tierra. Pero por esta deformación, este agujero, este hoyo, esta pendiente que tiene que hacer ahora la luz, pues entonces recorre una distancia mayor. Pero nuevamente, la velocidad es constante. ¿Y cuál es la única forma de mantener el sistema entonces congruente? Si aumenta la distancia, pero la velocidad es constante, el tiempo automáticamente nuevamente se tiene que hacer más pequeño. Entonces, esto lo hemos visto, por ejemplo, en la película Interstellar, que hacen uso de este principio cuando viajan a Gargantúa, a ese agujero negro supermasivo. Voy a hablar más en detalle de ciencia atrás de eso. Pero entonces es la segunda forma en la que el tiempo puede dilatarse. Y aquí vemos otra vez una transformación de Lorentz que nos explica esa transformación del tiempo. Obviamente para la partícula o para el cuerpo que está viajando en una trayectoria con un campo gravitacional enorme,
para él su percepción del tiempo va a ser la misma. O sea, si ustedes van viajando en una nave espacial que se acerca a un agujero negro sin llegar al horizonte de sucesos, están siendo doblados por esa fuerza gravitatoria tan grande. Su reloj va a ser exactamente el mismo ritmo al que lo vivirían en la Tierra, pero al regresar se darían cuenta que el tiempo pasó mucho más lento para ustedes. Es algo súper complicado de entender, pero la realidad de la mate es esa, y la forma fácil de entenderlo es eso, que cuando la distancia cambia, pero la velocidad de la luz se mantiene constante, entonces la única forma de mantener el sistema congruente es que el tiempo se haga más pequeño. Y lo que sucede es que cuando tenemos la relatividad general de Einstein, llegamos a entender que la dinámica entonces ya no es la interacción entre dos cuerpos en 3 dimensiones, sino que se hace una interacción en 4 dimensiones. Y entonces, si nos vamos a la mate dura, que la tuve que ver para poder entender esto cuando lo estudié, fue que se hace una relación matricial de 4 por 4. Y ahí, cuando empezamos a ver esas transformaciones e integramos la velocidad de la luz, todo empieza a tener sentido. No hay otra forma en la que podamos viajar por un centro, por una fuerza gravitacional muy grande, sin que el tiempo se haga más corto, más pequeño. Esa es la dilatación del tiempo. Entonces, bueno, ya tenemos a este punto las bases de lo que necesitamos para planificar un viaje interestelar. Ya entendimos cómo es que podemos estimar las distancias de los cuerpos celestes a través del paralelaje. Ya entendimos que la luz y la velocidad es un límite, no podemos ir más rápido que eso. Entonces tenemos que inventar sistemas y técnicas y volvernos muy creativos para planificar un viaje interestelar, pero ya tenemos las bases del conocimiento necesario para poder pensar en esto. Y pues aquí ustedes ven al Millennium Falcon de Star Wars. Ahí está Chewbacca y Han Solo viajando a una velocidad supralumínica. Para que sepan, pues el Millennium Falcon también me puse a investigar un poquito de la ciencia detrás de sus viajes, y supuestamente haciendo los cálculos de lo que tarda en viajar de Tatooine a otro de los planetas, y haciendo cálculos de otras películas, logramos determinar que la velocidad máxima es de 1.5 la velocidad de la luz. Así que obviamente sería bien complicado lograrlo en la vida real, pero al final no importa. Y para la gente que son fanáticos de Star Trek, no se sientan mal, porque también vamos a hablar del USS Enterprise más adelante. Pero bueno, vamos a viajar entonces ahora a un viaje interestelar. Pero antes que eso, también quisiera definir qué es un viaje interestelar. Todos sabemos qué significa viajar en un viaje interoceánico. Significa que vamos a hacer un viaje en el que vamos a atravesar un océano. Podemos hablar de un viaje interplanetario, y pues este es un viaje en el que vamos a ir a diferentes planetas dentro de nuestro sistema solar. Pero cuando estamos hablando de un viaje interestelar, es porque vamos a buscar un sistema estelar diferente, un sistema estelar donde no sea el Sol el que rija la gravedad máxima del sistema y toda la dinámica de las trayectorias locales de ese sistema, sino es una estrella diferente, una estrella nueva que no sea nuestro Sol. Eso es un viaje interestelar. Si hablamos de un viaje intergaláctico, estaríamos pensando en movernos de una galaxia a otra. Pero actualmente estamos en el punto en el que ya llegamos a la Luna, estamos muy próximos de viajar a Marte, y entonces, pensando en ir pasito a paso, lo que podemos pensar es que el siguiente paso es viajar a una estrella diferente. Y por eso, pues, me tiré a hablar de viajes interestelares y no de viajes intergalácticos. Empecemos por viajar a una estrella diferente y después nos preocupamos de salir de nuestra galaxia. ¿Qué significa entonces el entendimiento de la luz y cómo podemos empezar a tener la percepción y la abstracción de entender lo que significa viajar a la velocidad de la luz? Y es que nos da un parámetro de referencia de las distancias en el cosmos. Las distancias son enormes. Un año luz es el tiempo que le lleva a un fotón, es la distancia, perdón, que recorre un fotón durante un año. Y en cosmología, cuando hablamos de año luz, no estamos hablando de velocidad, sino estamos hablando de distancia.
y vamos a ir viendo un poquito más adelante cómo es que esto nos va dando un poquito de contexto de dónde estamos parados. Porque, por ejemplo, cuando estamos hablando de nuestra posición en el sistema solar y en la galaxia, nos damos cuenta que la estrella más cercana, que es Alpha Centauri, que es una estrella binaria, es un sistema de 2 estrellas, una enana roja es la que rige ese sistema gravitatorio, está a 4.37 años luz. Eso, imagínense, viajando a la velocidad de la luz nos tardaríamos 4.37 años solo en llegar. La galaxia más cercana es Andrómeda y está a 2.5 millones de años luz. 2.5 millones de años luz. Cuando hablamos de lo que sabemos y lo que hemos estimado ahorita del planeta que tenga mayor porcentaje de probabilidad de ser una zona habitable, que en este caso es el Kepler 62F, es un sistema que está a 1200.3 años luz. Entonces, es realmente enorme. Voy a leer aquí una pregunta que me llegó. Sí, perdón. Dolan Castillo me hacía una pregunta que no había visto anteriormente. Cuando hablaba de los neutrinos viajando a velocidades superlumínicas, que si me refiero al experimento Ópera del 2012, no, me refiero al gran detector de neutrinos en Japón, que es un detector de neutrinos que está, creo yo que 100 metros, no, sí, creo que 100 metros bajo tierra, si no estoy mal, y es un detector en el que tienen toda una estructura con pequeñas esferas de agua ultrapura y esperan obviamente los neutrinos. Para la gente que ya sabe un poquito de qué es un neutrino, es una partícula que casi no tiene masa, pero ya se logró comprobar que tiene una masa casi despreciable, pero tiene algo de masa. Entonces es tan poca masa que atraviesa la materia como que si no existiera. Son como fantasmitas los neutrinos, son partículas subatómicas que están irradiando en el universo y que empezaron a irradiar desde que el Big Bang se dio. Entonces, entender los neutrinos y cuál es la naturaleza de ellos nos va a dar un entendimiento de qué pasó en los albores del universo. Entonces, en este experimento específicamente es ese detector de neutrinos que está bajo tierra en Japón y que ha medido la velocidad del neutrino cuando justamente atraviesa una de estas esferas de agua ultrapura y ha logrado determinar que al pasar por ese medio líquido, el neutrino pasa a velocidades que superan la velocidad de la luz. Algo pues que va relacionado con eso es que esa agua es tan pura, ha pasado por tanto proceso de filtración que ya se comporta como un ácido. O sea, si vos metes el dedo en esa agua tan purificada, el dedo, la piel y todos tus huesos y músculos empiezan a corroer y empiezan a deshacerse porque el agua está tan purificada que se vuelve un solvente poderosísimo. Un solvente tan poderoso que incluso puede disolver tu propio cuerpo. Entonces es algo súper, súper interesante que también me pareció apasionante, increíble, que el agua como tal, el H2O que todos conocemos, cuando se vuelve algo tan purificado, pueda comportarse incluso como un ácido. Pero bueno, ese era un paréntesis, solo respondiendo esa excelente pregunta que nos hizo nuestro compañero por acá. Entonces regresamos a que estamos dándonos cuenta que las distancias son enormes. Cuando hablamos de distancias astronómicas, un año luz, o sea, se hace poco, porque lo más cercano que tenemos en nuestra estrella, digamos más cercana, que sería Alpha Centauri, está a 4.37 años luz. Son cantidades enormes. Entonces, cuando hablamos de distancias astronómicas, es más fácil hablar en términos de un parsec. Un parsec es una distancia mucho más grande, que para términos de expresión nos funciona mucho más hablar en términos de parsecs que en años luz, porque los años luz ya se quedan cortos cuando estamos viendo las distancias astronómicas. Entonces, aquí tengo un videíto. Vamos a viajar a 300.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz. Si se dan cuenta, esa es la velocidad que le lleva a un haz de luz viajando desde la luna hasta la Tierra. Hace 7 vueltas por segundo, un haz de luz viajando en la trayectoria de la Tierra. Aquí vemos que el Sol, emitiendo un fotón hacia la Tierra, le va a llevar 8 minutos llegar desde el Sol hasta nosotros, aproximadamente un poco más de 8 minutos.
Entonces, este video me encanta porque nos da un poquito de perspectiva de qué es la velocidad de la luz cuando hablamos ya de distancias astronómicas. Digamos que si el Sol se fuera a apagar el día de hoy, literalmente, que algo pasa y simplemente se apaga, que es imposible, pero digamos que fuera a pasar, nos tardaríamos 8 minutos en darnos cuenta que eso pasó. Puede sonar poco, puede sonar mucho, depende del punto de referencia de cada quien, pero realmente nos damos cuenta que cuando hablamos de distancias astronómicas, como vimos en las diapositivas anteriores, la velocidad de la luz se queda corta. La velocidad de la luz es lenta cuando hablamos de viajes interestelares o de viajes intergalácticos. Literalmente la velocidad de la luz es demasiado lenta para permitirnos viajar en un rango de tiempo razonable a destinos que nos interesen. ¿Y por qué? ¿Por qué se vuelve lenta para nosotros como humanos viajar a la velocidad de la luz? Aparte que ya nos dimos cuenta de que es imposible nosotros como seres masivos y con máquinas y con naves que están hechas de materia, es imposible viajar a la velocidad de la luz. Entonces, tenemos ya una limitación importante en nuestra capacidad de navegar por el espacio, porque las distancias son realmente grandes, enormemente grandes. Y bueno, dentro de estas limitantes está nuestras limitantes biológicas. El cuerpo no está diseñado para vivir en el espacio. El tema de no tener gravedad, de estar en la ingravidez, tiene enormes implicaciones en nuestra anatomía. Los astronautas que han estado mucho tiempo en la subestación espacial o en diferentes misiones en gravedad cercanas a cero han tenido muchos problemas de salud, pérdida de masa muscular. Ahora pues ya nos damos cuenta que hay protocolos muy interesantes. Igual, a mí como me gusta el ejercicio, también le he puesto mucha atención a que los astronautas, precisamente ahorita que todos estuvimos viendo SpaceX, que llevó a estos nuevos astronautas a la subestación espacial y nos enteramos un poquito más de sus rutinas, obligatoriamente tienen que hacer por lo menos 2 horas o más de 2 horas de actividad física en la subestación espacial para tratar de evitar la pérdida de masa muscular y de densidad ósea por estar en gravedad cero. Nuestro cuerpo está diseñado, hemos evolucionado en la Tierra con la gravedad de la Tierra. Entonces el hecho de estar en un medio que no tiene gravedad genera un montón de problemas en nuestros sistemas internos. La motilidad intestinal, que es el movimiento de los intestinos para hacer la digestión, también es un sistema digestivo que está hecho para sentir la gravedad, para moverse tratando de vencer esa gravedad. Cuando estamos en un ambiente de cero gravedad, la motilidad ya deja de funcionar de una forma correcta. Nuestro sistema inmunológico se viene al suelo también. Las funciones de nuestros órganos internos, tanto como el hígado, incluso el corazón empieza a tener problemas de funcionamiento por el bombeo de sangre, un medio donde ya no tiene que pelear contra la gravedad. Nuestras vértebras empiezan a expandirse y los astronautas que han estado mucho tiempo, cuando regresan a la Tierra, incluso vienen más altos que antes, y eso es irreversible. Yo tuve la oportunidad, afortunadamente, el año pasado, de conocer a Mikhail Korkienko, este ruso que estuvo junto con Scott Kelly, tienen el récord de más días en la subestación espacial. Y en la exposición de este astronauta ruso nos decía que pues hay cosas que ya son irreversibles. Él vino creo que 2 o 3 centímetros más alto. Su digestión ya nunca fue la misma. O sea, su digestión realmente ya actualmente, después de ya años, después de haber terminado su misión, nunca fue la misma como lo que tenía antes. Y hay muchas cosas más. También el tema de adaptarse otra vez a la gravedad cuando pasas demasiado tiempo afuera es difícil, es un shock en el sistema. Los astronautas han sentido mareos, han tenido problemas para ubicarse, incluso temas de vértigo, y todo eso es derivado de pasar en un medio que tiene ingravidez. Entonces, ese es uno de los grandes retos que tenemos como seres humanos para viajar en el espacio interestelar. Algunas otras cosas, obviamente el espacio es un medio extremadamente hostil para viajar. En un vacío, la falta de fuerza atmosférica, de presión atmosférica, perdón, hace que nuestros líquidos internos empiecen a evaporarse y a salir. Entonces nuestro organismo no podría sobrevivir ni siquiera un minuto en un espacio de vacío.
Las temperaturas que enfrentamos en el espacio también son extremas, dependiendo de si hay o no cercanía al Sol o contacto con los rayos solares. En donde estemos podemos viajar o movernos en extremos de menos 180 grados centígrados hasta 122 grados centígrados. La radiación cósmica que es emitida por las diferentes estrellas y fuentes cósmicas en el espacio también tienen efectos degenerativos a nivel de nuestro organismo. Pueden producir mutaciones instantáneas en nuestro ADN. Obviamente viajar en el espacio interestelar es algo también complicado porque no tenemos mapas detallados de qué podemos encontrar en el recorrido. Tendríamos que tener sistemas de radar o cosas súper sofisticadas para poder ir prediciendo a altas velocidades qué podemos encontrar en el camino. Y cuando hablamos de la velocidad de la luz, como vimos en el primer slide del Millennium Falcon, en la ciencia ficción podemos pensar, sí, viajo a la velocidad de la luz y voy rapidísimo, incluso aunque pudiera hacerlo energéticamente. O sea, imagínense que a la velocidad de la luz, cualquier partícula en el ambiente del vacío se convierte en un proyectil y puede perforar cualquier material que el ser humano conozca. Tendríamos que desarrollar tecnología completamente diferente, materiales resistentes a altas velocidades, a altas temperaturas, sistemas de navegación que nos prevengan de ir a hacer una colisión a alta velocidad en el espacio interestelar. Entonces, realmente es un espacio sumamente hostil. Las fuentes de energía, no es como que vamos a tener estaciones de gas para pasar a hacer un refill en el viaje. Si estamos hablando de distancias interestelares, las fuentes de energía también son súper importantes. Y actualmente pues podemos pensar en soluciones como paneles solares, temas de propulsión por medios, por motores atómicos. Hay cosas que se están pensando, pero son los retos que tenemos que ir enfrentando. Y solo estoy ahorita enfocándome en retos, no estoy dando soluciones. No piensen que soy un pesimista, simplemente estoy poniéndolos en contexto de cuál es la realidad de la humanidad al día de hoy, pensando en hacer un viaje interestelar. ¿Qué tan rápido somos al día de hoy? Bueno, la Voyager 1 es la sonda espacial que está más lejos y que ha viajado y que realmente tiene el récord de velocidad. Viaja actualmente a 17 kilómetros por segundo. 17 kilómetros por segundo. En 30 años de estar viajando por el espacio, ha recorrido 600 años luz en distancia. Es bastante lenta pensando en las distancias cósmicas. Ahorita pues ya hay una tecnología bastante real, bastante aterrizada, que son las velas solares. Hay muchos prototipos, pero yo me enfoqué en las velas solares porque esta es una tecnología que ya está prácticamente probada. Estamos próximamente a hacer uso de ella para viajar a velocidades más cercanas a la luz. Obviamente los viajes que están planificados ahorita no son tripulados, pero es una tecnología interesante y me gusta porque es muy elegante. Es una tecnología que no utiliza ningún combustible fósil. Es el mismo principio de una vela para un barco, solo que en lugar de ser impulsada por el aire, esta es impulsada por fotones. Entonces, la idea detrás de esto es que tengamos una fuente de luz que podamos proyectar sobre esa vela y esa vela se acelere cada vez más hasta llegar, y han hecho cálculos que con la tecnología actual y nuestras limitaciones pudiéramos alcanzar hasta un 20% de la velocidad de la luz con esta tecnología para máquinas no tripuladas. Esto estamos hablando de alrededor de 60,000 kilómetros por segundo. Si lo comparamos con los 17 kilómetros por segundo de la Voyager 1, es enorme, es un avance enorme que ya nos acerca muchísimo más a poder pensar en destinos más lejos que lo que encontramos aquí cerca como la Luna o Marte. Entonces es una tecnología interesante y precisamente sobre eso quiero hablar en el siguiente slide, que es este proyecto del Breakthrough Starshot. Este es, básicamente quiero que observen, este es un videito corto de 1 minuto, pero es la lógica detrás de cómo sería. Vamos a viajar con las velas solares a ponerlas en órbita. Obviamente hay que salir de la Tierra con un cohete convencional, utilizando combustibles fósiles probablemente, venciendo la velocidad de escape de la Tierra, pero una vez en órbita, sacamos estas velas solares. La idea es tener 1000 velas solares que podamos poner en órbita y ya una vez todas estén en el espacio, desde la Tierra apuntar un haz láser, un haz de luz, en este caso sería pues un láser
que hiciera contacto con la vela solar y la acelerara cada vez más hasta alcanzar al menos un 20% de la velocidad de la luz. Obviamente con los retos que ya les dije anteriormente, de todos los obstáculos que pudieran encontrar en el camino estas velas solares, la probabilidad de que las 1000 lleguen intactas es muy baja. Y por eso es que estamos pensando en lanzar 1000 velas solares. Y el destino, adivinen cuál es, pues nada menos precisamente que Alpha Centauri. Alpha Centauri B, que es un planeta que está en este sistema de un sistema que está regido por dos estrellas, es un sistema binario, y que se cree que pues es un planeta que tiene pues características de tamaño similar a la Tierra. La distancia a la que se encuentra de su estrella pues podríamos pensar en que es la que es para la gente que sabe de astronomía, y le dicen los astrónomos la zona Ricitos de Oro, que es una zona habitable, potencialmente habitable. Stephen Hawking le apostaba mucho a este proyecto y hablaba mucho de él. Realmente yo estaba emocionado con el proyecto, había leído como casi que todos hemos recibido casi que semanalmente, encuentran una super tierra, una tierra potencial para vivir ahí, pero bueno, cuando me puse a estudiar más este sistema de Alpha Centauri B, me di cuenta que la enana roja que rige ese sistema emite radiaciones y rayos solares en magnitudes muy grandes. Entonces realmente ese planeta seguramente no va a tener una atmósfera. Es muy difícil que podamos sobrevivir en un planeta que tenga una estrella enana roja cerca por las radiaciones que emite estas enanas rojas. También hay una característica en la que la rotación de este planeta está enlazada gravitatoriamente con su estrella. Entonces hay una parte del planeta que todo el tiempo le da la misma cara a la estrella, lo mismo que sucede con la luna. Nosotros tenemos un enlazamiento gravitatorio con la luna y la luna siempre nos da la misma cara todo el tiempo. Pero imagínense que eso suceda con una estrella, quiere decir que hay una mitad del planeta que está enormemente caliente porque todo el tiempo, de todos los días, está en contacto con los rayos solares de esa estrella, y la otra parte del planeta es muy fría porque jamás le da la luz del sol. Entonces realmente suena bonito como ir a ver qué es ese sistema, tomar fotos como lo vieron ahí. La idea es que tome fotos de ese planeta y luego nos mande de vuelta las fotos a la velocidad de la luz con sistemas que ya tienen bastante elaborados. Entonces se dan cuenta, al 20% de la velocidad de la luz nos tardaríamos 20 años en llegar a Alpha Centauri. Obviamente siempre poniendo atención que no es una misión tripulada, sino que son estas nanonaves impulsadas por velas fotónicas. Pero una vez llegamos, tomamos miles de fotos y tratamos de enviarlas de vuelta a la Tierra a la velocidad de la luz, que es la velocidad a la que podemos transmitir datos. Desde ahí nos va a tomar 4 años más recibir esa información en la Tierra. Entonces, este proyecto, si no estoy mal, está pensado pues realmente para el 2024 o 2025, si todo va bien. Me imagino que con el tema de lo que estamos viendo ahorita ya se atrasó un poquito el cronograma, pero es algo que vemos en los próximos años. O sea, en los próximos 5 o 10 años estamos bastante seguros que vamos a llegar, aunque sea con misiones no tripuladas, a la primera estrella, y vamos a tener información de vuelta algunos años después. Entonces es una tecnología real en la que podemos ir pensando, pero está lejos de ser un viaje tripulado, y que realmente podamos pensar en que la humanidad pues va a viajar a encontrar otro planeta en un rango de tiempo tan corto, ¿verdad? Pero quiera que no, es un avance importante. Algunas otras alternativas para ir solucionando todos los retos. Ya sé que he sonado, como les dije, pesimista con todos los retos que tenemos, pero hey, somos humanos y la humanidad se impone a los retos. La humanidad busca soluciones. Somos una especie que se adapta y que siempre está buscando la manera de sobrevivir. O sea, nuestro instinto de sobrevivencia es enorme, y tratar de modificar el entorno a como dé lugar para que nuestra vida sea más cómoda y sea viable. Entonces ya hemos logrado desarrollar algunas alternativas para tratar de solucionar el tema de la ingravidez, por ejemplo. Hay otros modelos, pero a mí me gusta este, que es el de SpaceX, que pues ya todos ustedes han oído, es la empresa de Elon Musk, que ya precisamente llevó a estos 2 astronautas a la
subestación espacial, y la idea es que este sistema lo que hace es mandar 3 naves. Una va a ser tripulada, que es probablemente la del centro, y las otras 2 naves, cuando estén en determinado lugar en la órbita, van a colocarse en esta posición unidas a la nave principal en la que iría la tripulación y empezaría a girar, generando una fuerza centrífuga que simulara, con cálculos muy específicos, la gravedad que nosotros experimentamos en la Tierra. Este es un modelo, obviamente, pues no es algo que ya haya sido validado, pero la mate da, los retos de ingeniería son enormes, pero podemos pensar que es lograble. Con esta tecnología y con esta proyección podríamos estar en Marte en un viaje de 6 meses. Es algo que sería impresionante lograr eso. Y 6 meses viajando con gravedad, pues va a minimizar todos los detenimientos de salud que pueda tener la tripulación. Entonces es una alternativa súper interesante. Como les digo, es un prototipo, no hay nada claro, pero la mate da, la ingeniería podemos pensar que también es lograble, y a partir de esto pues ya podríamos pensar en sistemas más robustos que pudieran generar gravedad artificial en una nave. Sería un proyecto, es una forma de solventar el tema de la gravedad. Digamos que ya tenemos solventado el problema de la gravedad. Todavía tenemos el problema de la longitud o la distancia que tenemos que recorrer y la duración de ese viaje. Entonces hay pues diferentes autores de ciencia ficción, Isaac Asimov, por ejemplo, que ya ha hecho un montón de posibles escenarios en los que hay una nave en la que viajamos con animación suspendida. También pues ahora hay películas que salen con esto, en la que pues los humanos irían en algún estado de prácticamente un coma inducido, en el que pudieran mantenerse, o tal vez a través de métodos criogénicos evitar el deterioro del cuerpo y mantenernos por largos periodos de tiempo en sistemas que estuvieran tal vez regulados por alguna inteligencia artificial y que no fuera necesaria la presencia de humanos o la interacción de humanos para mantener vivos a esa arca de Noé de personas que viajara por el universo. Podríamos tener incluso, hay otro modelo que habla de generaciones completas que pudieran viajar en estas naves por periodos enormes de tiempo, buscando algún nuevo destino habitable en el que pudieran nacer y morir, diferentes generaciones hasta llegar a un destino. Otra forma de hacer esto es ya tener mapeados algunos puntos en los que pudiéramos parar y hacer paradas técnicas específicas para abastecernos probablemente en algunos asteroides de algunas fuentes energéticas, o hacer paradas para precisamente vivir con gravedad en algún momento en sistemas que nos permitan tener eso. Hay muchas, digamos, ideas de cómo podría planificarse un viaje, pero hay algo que me parece a mí pues una limitación importante, y es el acervo genético. ¿El acervo genético qué significa? Significa que necesitas una población suficientemente grande de personas para que la reproducción de entre esas personas no genere un montón de problemas genéticos, de ser en pocas generaciones todos prácticamente hijos de los primos o de los hermanos de los otros. Entonces es algo que es divertido, pero que hay que considerarlo. O sea, no podemos pensar en mandar una humanidad en la que todos tengamos un montón de taras y problemas genéticos. Entonces es uno de los problemas que yo le veo a esto de viajar en un arca de Noé prácticamente por tiempos enormes a conquistar o a tomar otro sistema potencialmente habitable. Ahora sí, esta me encanta, y creo que para la gente que ya sabe algo o los que somos fanáticos de Star Trek o incluso Star Wars, vemos este modelo que, aparte de todo, me gusta mucho porque fue desarrollado por Alcubierre, que es un físico teórico mexicano, y que planteó esta idea en 1994. Es algo muy, muy nuevo. Y básicamente lo que Alcubierre hizo fue calcular cuál fuera el modelo matemático que respaldara viajar no a través del espacio-tiempo, sino viajar con el espacio-tiempo. Es un cacho complicado, digamos, de visualizar, pero lo voy a hacer de una forma que se les facilite. Y es, por ejemplo, todos hemos ido a los aeropuertos y nos hemos parado en esas bandas que te trasladan a cierta velocidad. Y entonces vos realmente puedes quedarte parado y la banda te lleva de forma horizontal, ¿sí? Trasladándote por el espacio sin que vos hagas un esfuerzo.
Más o menos algo así es. O pensando en un surfeador que va viajando en una ola en el mar. Él realmente no está haciendo un esfuerzo, o no está pataleando, o no está usando una propulsión de algún motor para moverse a través del mar, sino que es la misma ola la que lo lleva y lo hace desplegarse por el espacio-tiempo. Básicamente, esta es la solución de Alcubierre, pero si ya nos dimos cuenta que el espacio-tiempo es realmente una sustancia, es algo maleable, o sea, la gravedad deforma el espacio-tiempo, es algo que se mueve. Entonces podríamos pensar en que con algún tipo de tecnología en el que tuviéramos materia exótica, obviamente conforme vamos pensando en soluciones suenan más fumadas y más locas, la materia exótica ni siquiera existe, digamos, a nivel de experimentación o de observación en el universo, pero creemos que existe algún tipo de materia que funciona como antigravedad. Precisamente la expansión acelerada que vemos en el universo nos hace hacer modelos hipotéticos en los que hay alguna materia que genera esta antigravidez, y entonces dentro de la mecánica cuántica y la relatividad general, tratando de unir todo lo que sabemos al día de hoy, podemos hipotetizar que exista una materia exótica que nos permita doblar el espacio-tiempo y movernos a través de él. Esta máquina que vemos aquí, esta nave, digamos, este dibujo de nave, lo que haría es que contrae el espacio-tiempo al frente y lo expande atrás, generando propulsión. Entonces estaríamos viajando a través del espacio-tiempo. Y lo lindo de esto es que aquí podemos viajar a velocidades supralumínicas. Podemos viajar a velocidades mucho más rápidas. No es que realmente estemos viajando más rápido que la velocidad de la luz, simplemente estamos moviéndonos a través del espacio más rápido que la luz. Es una burbuja wrap, eh, pero no violamos ninguno de los principios de la relatividad general, porque dentro de esa burbuja wrap no estamos viajando más rápido que la velocidad de la luz, simplemente estamos moviéndonos a través del espacio junto con él. Entonces, básicamente con este modelo eliminamos todos los problemas de los que hablamos anteriormente, porque la gente que va ahí viajaría tan rápido que el tema de la antigravidad no sería un problema, podría ir y venir a velocidades tan astronómicamente altas que podríamos viajar a diferentes sistemas en tiempos muy cortos, en los que el cuerpo humano pues no tendría todo el desgaste de estar en la ingravidez. También no tendríamos el problema de bueno, en este caso de las fuentes energéticas, porque la misma materia exótica nos daría esa propulsión. Obviamente estamos lejos de poder tener un modelo real de que esto pudiera existir de una forma experimental, pero bueno, es algo que está ahí, es un modelo que es consistente matemáticamente, o sea, ya los números lo respaldan, y si vamos para atrás a la historia de todo lo que hemos hablado desde el inicio, muchas veces hemos tenido en el papel la respuesta y la hemos ido a descubrir después. La relatividad general de Einstein precisamente es eso, él todo lo hizo a nivel de papel, cálculos matemáticos, ecuaciones, y después nuestra observación de la naturaleza y de la realidad nos ha confirmado cada vez más que estaba en lo correcto. Entonces atrevámonos a soñar, atrevámonos a pensar que eventualmente pudiéramos llegar a tener este entendimiento de cómo modificar el espacio-tiempo a nuestro favor para movernos junto con él. Es algo que me encanta pensar que pudiera ser viable. Otra forma, y es algo que algunos de ustedes han escuchado, agujeros de gusano. ¿Qué significa eso? Bueno, un agujero de gusano también es consistente con la relatividad general de Einstein. Y agujeros de gusano, ¿qué significa eso? Bueno, un agujero de gusano también es consistente con la relatividad general de Einstein. Y es básicamente un doblez en el espacio-tiempo que estuviera unido por un agujero que uniera dos partes separadas en el espacio-tiempo por distancias enormes. Pero el espacio-tiempo, al ser algo maleable, algo que puede cambiar de forma, pudiera doblarse en sí mismo y tener una conexión a través de este hilo conductor que sería un agujero de gusano. Ahora aquí nuevamente tenemos la necesidad de encontrar una forma de que el agujero de gusano sea estable, y una de las hipótesis es tener otra vez la materia exótica que nos permita mantener abierto este agujero de gusano por un tiempo determinado. La teoría y los modelos matemáticos nos dicen que los agujeros de gusano serían muy inestables, o sea que podría abrirse un agujero y cerrarse inmediatamente, y que sería muy difícil
mantenerlo abierto. Entonces necesitamos solucionar eso. Una forma es a través de la materia exótica. Otro problema que yo veo con el tema de los agujeros de gusano es que ¿cómo sabemos a dónde rayos vamos a caer del otro lado del agujero? O sea, no sabemos realmente si vamos a caer, por ejemplo, justo en el horizonte de los sucesos de un agujero negro del otro lado, en esa parte del universo en la que estemos. O sea, es una incertidumbre enorme. Pero bueno, podemos soñar en que pudiéramos llegar a tener el entendimiento del espacio-tiempo, el entendimiento de la manipulación del espacio-tiempo, para incluso poder predecir eso y utilizar estos espacios para movernos a través del universo de una forma mucho más rápida, en la que, por ejemplo, una distancia de 5.000 años luz la podemos atravesar en cuestión de segundos. Entonces es una forma también de hacerle trampa a la relatividad general y atravesar por distancias enormes del universo en tiempos muy rápidos, y también eliminaríamos todos los problemas que hablamos anteriormente. Otra forma es utilizar los agujeros negros supermasivos en este caso. Para la gente que, bueno, aquí creo que tal vez todos, o me gustaría pensar que muchos, si no, les recomiendo que vean Interstellar. Esta es la técnica que ellos utilizaron en el agujero supermasivo de Gargantúa. Ese agujero supermasivo de Gargantúa es un agujero enorme en el que viaja Cooper a través de este agujero negro, entra en el agujero negro y hasta ahí no sabemos qué realmente es lo que pasaría. O sea, Kip Thorne fue el asesor científico de toda la ciencia detrás de Interstellar y todo es consistente. O sea, todos los modelos que vemos, el tema de la dilatación del tiempo que expliqué anteriormente, lo experimentan ellos cuando la nave está a cierta distancia del agujero negro de Gargantúa y el otro astronauta se queda en la nave nodriza esperando. Ellos están en un campo gravitatorio enorme por cierto tiempo y cuando regresan el otro astronauta ya está bastante envejecido. Bueno, eso es la dilatación del tiempo y lo hace de una manera espectacular, súper consistente, es una ciencia muy dura, muy buena, muy bien hecha. Ahora, el tema de viajar a través del agujero negro supermasivo, ahí es donde realmente es una fumada completa, cuando vemos que Cooper entra en ese lugar, que es una dimensión súper extraña, que está comunicándose con su hija a través de esa repisa llena de libros. Eso es totalmente ficción, es algo que realmente nace de la imaginación del autor, pero lo que sí es consistente es que en un agujero supermasivo tan grande como Gargantúa, creo que era 30,000 veces la masa solar, el tamaño de ese agujero negro, es que no tendríamos el problema de atravesar un agujero negro común del que nosotros hemos escuchado más, que el agujero negro que nace después de la muerte de una estrella, que es un agujero negro normal, pequeño, digamos, no supermasivo, en el que cualquier masa o cualquier cuerpo que llegue o atraviese o supere el horizonte de los sucesos, que es esa frontera en la que si pasas el horizonte de los sucesos, la fuerza gravitatoria te va a jalar y nunca vas a poder salir de ahí, que da risa, pero los astrónomos le dicen el fenómeno de espaguetización, porque los modelos matemáticos te dicen que es tan grande la fuerza gravitatoria en un agujero negro de estos que la fuerza gravitatoria que jalaría tus pies comparado con la de la cabeza sería tan grande que te harías literalmente un espagueti alargado. Eso no sucede en un agujero negro. Entonces, hipotéticamente también podemos pensar que podríamos atravesar el universo en un agujero negro o incluso utilizarlo solo para acercarnos, utilizar la fuerza gravitatoria de este agujero negro y salir disparados con una aceleración muy grande a través de la fuerza gravitatoria del agujero negro. Pero bueno, estos son modelos que realmente solo existen en papel y no tenemos ni siquiera la forma de viajar a un agujero negro supermasivo en un tiempo razonable por las limitaciones que hablamos anteriormente. Y aquí pues la nave que vemos ahí es la USS Enterprise, que para los seguidores de las dos sagas, el USS Enterprise viaja a una velocidad warp. Ellos sí utilizan precisamente el principio de viajar en el espacio-tiempo y pueden alcanzar velocidades de hasta 3,000 veces la velocidad de la luz. Por eso es que es tan linda y tan interesante esa serie, porque nos permite viajar por todo el universo en tiempos instantáneos y conocer diferentes civilizaciones a velocidades supralumínicas y reforzados por la idea de eso, de viajar a través del espacio-tiempo junto con él y no pues utilizando medios de propulsión.
Entonces, triste para la gente que sigue Star Wars, pero si hacemos una carrerita entre el USS Enterprise y el Millennium Falcon no tiene ni la mínima opción, definitivamente se va de las manos y el USS Enterprise podría llegar a confines mucho más lejanos del universo. ¿Qué podemos pensar? Salgámonos de la caja. El ingeniero Edgar ha estado poniendo en sus redes sociales algún debate ahí de qué pensaría la gente, si es posible, si no es posible, y hay mucha gente cerrada de la mente y dice, no, es imposible, nunca vamos a poder hacerlo, como estamos, no, y bueno, hay muchas ideas ahí, pero a mí me gusta tener la mente abierta y entender que no podemos basarnos en lo que ha sido la historia anteriormente para pensar en revolucionar lo que la humanidad pudiera llegar a ser. Ese fue uno de los principios a través de los cuales Einstein desarrolló todas sus ideas. Y él dijo, si queremos solucionar problemas nuevos, no podemos pensar como hemos pensado antes. Tenemos que pensar completamente diferente. Y estamos en una etapa en la evolución de la humanidad en la que ya tenemos la capacidad de dirigir la evolución. Ya no tenemos que esperar el proceso evolutivo tan largo que ha llevado a las especies a través del modelo darwinista, de pasar siglos, milenios, en lo que los cuerpos se van adaptando a las necesidades del entorno. La CRISPR Machine ya es una máquina que nos permite editar genéticamente los genes y tener resultados acorde a nuestras necesidades o nuestros gustos o lo que realmente nuestros deseos sean. Entonces, lo que puedo visualizar ahora es que el proceso evolutivo puede ser enormemente acelerado en base a los criterios y a los objetivos que tengamos como humanidad. Podemos pensar en desarrollar sistemas humanos que no necesiten de tanto oxígeno para vivir, estructuras óseas o musculares que puedan, de hecho, estar adaptadas a vivir en entornos de cero gravedad. Obviamente sería una iteración enorme, interesante, y obviamente está el tema ético aquí involucrado, si es ético o no hacer tanta modificación genética en organismos vivos solo para ver realmente qué logramos hacer, pero pues al final somos humanos y nunca he visto yo que el tema humanitario o ético nos haya frenado para hacer cosas en las que queremos estar enfocados. Entonces, siento que ya existe un grupo interesante de personas y científicos que están haciendo mucha experimentación con las CRISPR Machines y la evolución dirigida a puerta cerrada, y el público en general no sabemos realmente por dónde va la cosa. Pero créanme que para los que tenemos hijos, o sea, el mundo de unos años para lo que hemos vivido actualmente va a ser cosas completamente diferentes, y la evolución dirigida es un punto que puede marcar un antes y un después en nuestras capacidades humanas para salir a vivir en el espacio interestelar. ¿Qué es otro tema importante con lo que estamos viviendo actualmente? Y es el transhumanismo. Es pensar en integrar la biología humana con sistemas robotizados que nos permitan hacer cosas que antes ni siquiera hubiéramos soñado. En una exposición precisamente que se dio hace un año en la universidad, hablamos de este tema, cuando estábamos hablando los retos que enfrentábamos como humanidad, las posibles catástrofes que pudieran venirse. Divertido porque fue justo antes de esto y el tema de las pandemias era uno de los temas que tratamos ese día, que trató el expositor. Pues hablamos de esto y yo le consulté qué pensaba él del transhumanismo y la fusión entre la máquina y el hombre. Es algo que la ciencia ficción también nos ha empapado, nos ha dado pues algunos escenarios algo apocalípticos, pero, o sea, ubíquense, es una realidad. El transhumanismo ya está pasando. Ya somos, de cierta manera, ya somos drones. Tenemos todos un celular y a través de este celular tenemos todo el conocimiento de la humanidad al acceso. Como dice Elon Musk, lo único es que al día de hoy nuestra interfase entre el Internet y todo el conocimiento de la humanidad a nuestro cerebro es ridículamente ineficiente. Tenemos que estar viendo la pantalla, estar tecleando, y es una interfase muy lenta y muy arcaica, pero eso está a punto de cambiar. Precisamente Neuralink ya está desarrollando esas interfaces integradas en las que vamos a poder tener acceso a Internet y a todo el conocimiento de la humanidad en nuestro cerebro todo el tiempo, y que vamos a poder interactuar con ese dispositivo de la misma forma en la que interactuamos con nuestros pensamientos.
Entonces el transhumanismo es real, no estoy hablando de ciencia ficción, es algo que está pasando. Lo mismo que con la evolución dirigida, es algo que ya está pasando. Entonces, a lo que los invito es a que abran sus esquemas de lo que es posible y no. La gente que dice, no, es imposible. Sí, es imposible si pensás en lo que ha sido la humanidad hasta el día de hoy. Pero lo que es la humanidad al día de hoy, a lo que va a ser en un corto, mediano plazo o en un largo plazo, si es que también logramos mantenernos armónicamente por más tiempo en el planeta, es que los cambios vienen a un ritmo galopante, a un ritmo que nunca se ha vivido. Y algo que tenemos que tener claro es que tenemos que estar preparados y estar abiertos a esto. Si nos quedamos pensando en el pasado y pensando cómo el pasado con los modelos anteriores, obviamente estamos limitados y no vamos a poder ver la avalancha que se viene y cuando sintamos ya nos aplastó. Tenemos que estar presentes. Elon Musk dice que él sabe que la inteligencia artificial es uno de los mayores riesgos para la humanidad porque simplemente nos va a superar. El nivel de aprendizaje que tiene, la velocidad de aprendizaje que tiene la inteligencia artificial es enormemente mayor. Y la única vía de escape que él ve es que nos enlacemos con ella antes de que pues, nos supere. Y viniendo de alguien como él, que es un tipo que pues, no solo está hablando de forma teórica, filósofo, que está hablando de ideas, no, él está ejecutando las acciones reales que están llevando a la humanidad al siguiente nivel. Él es el que tiene ahora la vanguardia y lidera la tecnología de la exploración espacial, algo que ninguna de los programas gobernativos anteriormente había hecho. Está haciendo programas más eficientes, más inteligentes. Estamos a punto, por fin, de tener viajes tripulados comerciales afuera de la atmósfera. Es algo que ya debería haber desde hace décadas y nadie lo había hecho. Y este millonario, visionario, lo está ejecutando. Entonces, cuando alguien como él habla, yo recomiendo que escuchemos, porque es alguien que está ejecutando, está haciendo las cosas que sucedan, está metiéndole el acelerador y tiene una visión clara de hacia dónde podemos ir. Él está muy empecinado en tener una colonia en Marte y algo de lo que él dice es que, bueno, si me voy a la historia de la humanidad, sé que los conflictos y las crisis humanitarias a nivel masivo se van a dar. Eso lo dijo él en el 2015, si no estoy mal. Y entonces la visión mía es tener una colonia en Marte de una humanidad que esté trabajando para vivir ahí, para que cuando la catástrofe que se desarrolle en el planeta Tierra ocurra, tengamos una colonia de personas ya viviendo, desarrollándose, pensando de forma diferente, afuera del planeta, y que pueda regresar al planeta Tierra cuando la crisis haya pasado y tenga una visión diferente para tratar de cambiar la realidad. Un poquito apocalíptico el tema, pero interesante. O sea, si nos vamos atrás, hemos visto que hace apenas 60, 80 años hemos tenido guerras mundiales, ahorita estamos en medio de esta pandemia. O sea, sí las crisis humanitarias, si la humanidad sigue el rumbo que lleva, se ve que son inevitables. Entonces, pensar en irnos adelantando a esto y generar soluciones reales y tangibles es lo inteligente. Entonces, con esto ya voy llegando al final. Conclusiones. La luz nos ha iluminado el camino a lo largo de toda nuestra existencia y lo sigue haciendo. El fondo cósmico de microondas es esa luz primordial que nació y que nos da la pauta de esos 14 billones de años de evolución que ha tenido el universo. Y básicamente no tendríamos acceso a esa información si no existiera la luz. La luz se separó de esa sopa primordial de quarks 380,000 años aproximadamente después del Big Bang, porque antes de eso la luz, los electrones, los fotones estaban tan unidos, imagínense que todo el universo estaba en apenas un punto diminuto, con gravedad infinita, con calor infinito, que cuando por fin se enfrió y se amplió el espacio suficiente, logró salir esa radiación electromagnética en forma de rayos gamma. Pero la longitud de onda ha corrido tanto desde que salió en forma de rayos gamma a lo que vemos actualmente, que ya lo que vemos ahora es un fondo de microondas. Y si pasan miles, millones de años, lo que veríamos sería fondo de rayos X, un fondo de ondas de radio, porque la luz todavía estaría más cansada y la longitud de onda se hubiera alargado más. Entonces la luz nos da esa visión de cuál fue incluso el inicio de la existencia de la materia como tal, y nos ayuda a proyectar lo que pudiéramos llegar a ser más adelante.
Y otro punto importante que cabe recalcar es que el humano tiene que dejar de ser lo que ha sido, ya sea para permanecer más tiempo en este planeta hermoso que es nuestra tierra, nuestro hogar. Si queremos permanecer más tiempo acá, definitivamente tendríamos que cambiar la forma en la que vivimos, ser completamente diferentes a lo que somos y tener más tiempo para seguir evolucionando nuestro sistema, nuestra tecnología y poder pensar en llegar a otros lugares. Es la única manera en la que podemos dar ese salto de ser una humanidad tan arcaica, tan limitada como la que somos hoy, a pensar en realmente lo que algunos visionarios ya han dicho, de ser una humanidad que pueda viajar y conquistar otras partes del universo. Pero obviamente, ¿qué vamos a llegar a ser si somos lo mismo que hemos sido acá? Una especie de predadora voraz, destructora, irresponsable con otras formas de vida con las que compartimos nuestro entorno. No creo que ese grado de conciencia sea evolutivo o lo suficientemente capaz de llegar a habitar otros mundos. Creo que si seguimos siendo esos seres tan egocéntricos, tan inconscientes de lo que somos y de nuestro punto y nuestro lugar en la creación, vamos a ser realmente una nota en la historia del cosmos. Pero si realmente queremos trascender eso y volvernos en algo más, tenemos que pensar diferente y actuar diferente, ya sea para permanecer más tiempo aquí, en este hermoso planeta Tierra, como para pensar en salir de acá. Tenemos que dejar de ser los humanos que hemos sido. Es la única forma de realmente trascender nuestra especie